Muy buenas a todos y a todos, una vegada más aquí en Alderiques de Asturias Televisión. Estamos en la Yume, en Sisión, en este centro social autogestionado, y en este caso al encuentrase con nos una persona al que damos les gracias, Alejandro Cao de Benós, que ye delegado del país Corea del Norte. Alejandro, muy buenas, muchísimas gracias por estar con nos en Alderiques de Asturias Televisión. Gracias a vosotros. Una de las cosas que más llama la atención, Alejandro Cao de Benós, una persona de Cataluña que fai cuanta ya, mucho tiempo, llega a ser delegado de un país que no es muy conocido como es Corea del Norte. Para entamar, ¿cómo entama o cómo llega a producirse esa relación entre Alejandro Cao de Benós y Corea del Norte? Es una larga historia porque básicamente llevo 24 años ahora trabajando para la República. Comienza con 16 años de edad que tenía, alrededor del 1990, y un primer contacto con unas familias coreanas que vivían en Madrid, de Corea del Norte. En ese momento estaban allí porque la Organización Mundial de Turismo tiene su sede central en Madrid, y a raíz de ese primer contacto, de esa toma de contacto, en un momento crítico para el socialismo, que era cuando estaba desapareciendo el socialismo, la mayoría de países socialistas, el revisionismo, ¿no?, se volcaba en España, me encuentro con una nación con la que tenía mucha curiosidad de conocer cómo era su sistema socialista, pero además con la que me identifiqué plenamente con su forma de ser, en sentido, podríamos decir, espiritual y en valores humanos, el respeto, el honor, justicia y otros valores que se habían perdido en la sociedad. Así que tras ese primer contacto en los 90, mi interés inicial se convierte en pasión. Y visto que en ese momento en mi alrededor no había nadie interesado por luchar por la revolución, todo lo contrario, los pocos comunistas que había, los partidos comunistas estaban pasando todos hacia la socialdemocracia, decido integrarme con mis camaradas y luchar por Corea, en este caso y por la revolución coreana, liderada por el presidente Kim Il-sung. Así que esa fue mi entrada y mi pasión, que se convirtió en una realidad durante los años hasta el 2002, que fue cuando oficialmente tuve mi cargo de delegado especial del Comité de Relaciones Culturales. Porque ahora mismo usted tiene las dos nacionalidades, ¿no?, la española y la coreana. Oficialmente no se puede tener las dos nacionalidades porque no existe convenio, pero honorariamente sí. O sea, en este caso soy ciudadano español, nací aquí, pero también soy honorario norcoreano. En este caso, un país, como decíamos al entamo, un país poco conocido, ¿qué podemos decir a la gente de lo que es Corea del Norte? Bueno, sabemos un poco de esa guerra del paralelo 38, el tema de los americanos, toda esa historia, pero ¿qué podemos contar de Corea del Norte? Porque, bueno, no hay muchas noticias que lleguen de ese país. Bueno, hay muchas cosas que contar. Es un país muy interesante, no solo a nivel político, porque conserva un socialismo íntegro, en el que toda la propiedad, todos los medios de producción pertenecen al pueblo, donde no ha entrado un sistema capitalista, donde no ha entrado un sistema mixto, podríamos decirlo así. Así que desde el punto de vista sociológico y político es muy interesante, y también desde el punto de vista cultural. Pero podríamos decir que Corea se mantiene como abanderada del socialismo original, o comunismo ortodoxo también, como lo llaman algunos, en las que creemos que todo debe servir al pueblo y que el pueblo debe ser el dueño de su país. Que no haya una oligarquía, que no haya un empresariado que gana, ¿no?, del sudor del obrero, que se queda con realmente el trabajo del pueblo. Eso no sucede en Corea. La vivienda es gratuita, sanidad gratuita, educación gratuita, entonces todo lo básico, todas las necesidades están cubiertas por el gobierno, y esto hace que realmente se construya, ¿no?, todos a una, como una gran cooperativa de 24 millones de personas, podríamos decirlo, una nación basada en esa igualdad, en la que todo el mundo aumenta su calidad de vida de forma igualitaria, ¿no?, todos a la vez. Y en esto es muy importante decirlo. Hay gente que piensa que ser comunista es liarse con una manta y vivir como un franciscano, y eso no es así. O sea, el comunismo idealmente es que todo el mundo pueda tener todo lo necesario, pero todo el mundo por igual, o sea, que todo el mundo tenga acceso a todo lo que necesita, que de hecho tenga abundancia de recursos, que pueda vivir de una forma totalmente cómoda, pero eso es lo que desea cualquier ser humano, y por lo tanto, lo mismo que yo quiero vivir así, el resto de la población también, seamos consecuentes y luchemos todos por lograr ese nivel de vida igualitario, no que beneficie solo a un 5% de la población. Y curioso esa península, la península de Corea, bueno, esa guerra de Corea, el paralelo 38, tenemos Corea del Sur, que podríamos decir país meramente capitalista, y tenemos a Corea del Norte. Precisamente cuando ese pueblo tuvo que separarse, que era el mismo pueblo, ¿cómo ya ahora mismo la relación entre las dos Coreas?
En verdad, Corea es una sola nación, un solo pueblo, con una misma cultura, una misma lengua y una misma tradición. Está dividido artificialmente por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos tiran las bombas nucleares sobre Japón, ocupan Corea del Sur hasta la mitad de la península, mientras que las tropas de liberación lideradas por el presidente Kim Il-sung avanzaban por el norte. Lógicamente, los Estados Unidos lo último que va a permitir es que el comunismo se extienda hacia toda la península y corta el avance de las tropas nacionales para liberar el país. Y de esa forma perpetúan hasta día de hoy la división de Corea. Corea del Sur, a fecha actual, el control del ejército surcoreano está bajo mando norteamericano. Y son los Estados Unidos los que tienen sus bases militares, submarinos nucleares y diversos misiles, donde se encuentran controlando esa zona, porque no les interesa que Corea se unifique, porque de esa forma perdería lógicamente ese territorio tan estratégicamente importante en la zona de Asia-Pacífico. Recordemos que Corea es la puerta hacia dos grandes gigantes, la República Popular China y la Federación Rusa. En todos los sentidos son gigantes y son competencia de los Estados Unidos. Así que ocuparon ese lugar ya con una intención muy clara geoestratégica, la siguen manteniendo y están obligando al pueblo coreano a que las familias estén separadas porque no quieren que Corea del Sur decida por sí misma. Si lo hubieran permitido ya hubiéramos obtenido la reunificación, porque ya firmamos 2 tratados en 2000 y en 2007 para precisamente reunificar Corea entre el norte y el sur. Alejandro, uno de los y un país enigmático, Corea del Norte, porque no hay mucha información. Lo que nos interesaba aquí en Anderiques de Asturias y un poco precisamente afondar, aunque sea brevemente dentro de lo que lle el espacio de una entrevista, lo que lle ese sistema político particular, ese comunismo, digamos socialismo particular de Corea del Norte, que creo que se basa en una filosofía suche o de algo parecido, bueno, que ¿cómo podíamos hacer un resumen de lo que significa digamos ese, vamos a decirlo, comunismo socialismo especial de Corea del Norte? Tiene unas características especiales, como bien has comentado, se llama la idea Juche, que fue ideada por el presidente Kim Il-sung. Podríamos llamarlo hoy en día Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo también, porque parte de un origen, lógicamente, que es el marxismo-leninismo tradicional, pero tiene unas características especiales, que son propias del pueblo coreano. El presidente Kim Il-sung dijo que cada pueblo debe buscar su propio socialismo, que no debe copiarlo de otras naciones, sino que debe buscar su camino. Y por eso también alentó a otros países revolucionarios o en vías de desarrollo que no copiasen el sistema coreano, porque no funcionaría, sino que debían crear su propio socialismo, y en base a esa idea, en el caso de Corea, se integraron elementos muy interesantes, históricos, culturales, filosóficos, incluso casi religiosos, ¿no? Principios budistas que están ya inherentes en el pueblo coreano y que forman parte de esa idea. Como cosa más curiosa que uno le puede llamar la atención es precisamente determinadas creencias sobrenaturales que han existido tradicionalmente, o determinados ritos, como es el de rezar a la luna para pedirle buena salud a la familia, por ejemplo, o la visita a los difuntos, ¿no? El Día de Difuntos en Corea, en que se les ofrece arroz y se les ofrece un alcohol que es destilado del arroz, que se llama soju en Corea. Ahora, lógicamente, desde un punto marxista o materialista dialéctico dirías, ¿para qué vas a ofrecer una bebida alcohólica a algo que solo hay una piedra? No, para los coreanos hay una existencia, una idea de una vida en el más allá, y eso es un claro ejemplo de que cómo se fusiona esa tradición, esa creencia tradicional con las ideas socialistas de Corea. No se produjo un enfrentamiento entre religión, en este caso principalmente budismo y chondoísmo, con socialismo, sino que fueron los propios monjes los que se pusieron en la vanguardia de la lucha obrera. Y se pusieron junto al presidente Kim Il-sung. Eso es una de las características principales, pero idea Juche la podríamos definir como que el hombre es el dueño de su destino y tiene la capacidad para transformarlo. Es una idea aparentemente muy genérica, pero que podríamos traducir a que el hombre debe transformar esa naturaleza para su servicio, y desde una perspectiva socialista, lógicamente, en la que sea el pueblo el que controle los beneficios generados de esa transformación natural, que no quede en manos jamás de una oligarquía o de una aristocracia, ¿no? Alejandro, decíamos que estamos en Sisión, en el Centro Social La Yume. Vas a sufrir una charra a la xente contando un poco lo que es la manipulación sobre Corea. Supongo que estarás avezado, acostumbrado a que te faigan entrubes, preguntes sobre la libertad de Corea, sobre todo ese tipo de cuestiones.
sí que nos prestaba aquí en Alderíquez de Asturias Televisión que nos comentaras un poquitín todas esas acusaciones de falta de libertad. Por ejemplo, sabemos que no hay internet, sino que hay una intranet, por ejemplo, por lo más conocido, todo el mundo estamos con los móviles, con todos los dispositivos electrónicos. ¿Cómo llega la realidad o cómo podemos, precisamente uniéndolo, no sé si también ofreces muchas charlas, no sé si solo por España, sino por otros lugares, sobre todo por todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tentes de explicar a la gente, que comentes mucho que hay manipulación? ¿Cuál es esa realidad de Corea o cómo respondríamos a esas acusaciones de falta de libertad? A ver, es una pregunta muy típica, ¿no?, que hacen muchas personas que no se plantean que donde precisamente no hay libertad es aquí, porque en los países capitalistas la libertad depende del tamaño de tu cartera. Si tú no tienes dinero, no importa la cantidad de productos que puedas escoger, no importa la cantidad de viviendas, porque no vas a poder acceder a ninguna. Si estás desempleado, no vas a poder viajar a ninguna parte. Por lo tanto, ¿quién tiene libertad? ¿Quién tiene dinero? Es la libertad, de hecho es el esclavismo capitalista, ¿no?, que está basado totalmente en el concepto de posesión económica. No existe en absoluto una democracia, una igualdad o una libertad real. Esa libertad debería ser igual para todos los ciudadanos. Si no se pueden permitir el lujo de dar la vuelta al mundo en crucero, pues todo el mundo debería tenerlo, ¿no? Si se fabrican unos productos que son buenos, pues todo el mundo tendría que tener acceso a ellos. Pero la verdad es que mucha gente no tiene ni acceso al trabajo, ni siquiera a un techo, y está viviendo en las calles y buscando en las basuras. Esa es la supuesta libertad del capitalismo. Es una libertad totalmente falsa. Lo mismo que el concepto de democracia, que democracia significa que el pueblo precisamente es el que tiene el poder, es el poder del pueblo, y donde menos poder tiene en un país como España, un país capitalista, es el pueblo, es el trabajador, que de hecho no pasa más de ser un esclavo. Probablemente en la época feudal el trabajador todavía tenía más beneficios que la actualidad, ¿no? Entonces, este concepto falso es muy fácil implementarlo en la gente a través del marketing. El marketing es muy importante en el capitalismo y los medios de comunicación. Así que podemos decir que estamos en una constante lucha, una batalla ideológica, que se libra normalmente precisamente en medios de comunicación, donde se manipula a las masas. Las masas son totalmente manipulables porque ellos de donde pueden recibir la información es de lo que tienen accesible, sobre todo en los medios más importantes. Y lógicamente en esa batalla nosotros utilizamos nuestros medios, nuestras televisiones, nuestros diarios para educar a la gente en los valores socialistas, no educar a la gente en los valores consumistas. O sea, en España, en los países capitalistas, el dios es el dinero. Y hay que ser guapo y hay que tener mucho dinero. Esas son básicamente las dos claves del éxito. Un buen coche, una buena posición en Wall Street y eres un triunfador. El mundo a tus pies. Eso no es para nosotros. Para nosotros es precisamente la colectividad. El sacrificarse por la comunidad. Es lo que te da a ti el honor y la alegría y el respeto frente a tus compañeros. Son mensajes totalmente diferentes. No incitamos al comunismo, no tenemos propaganda, marketing en Corea para consumir. No basamos la vida en un intento, en dar un pelotazo para ser millonario, para pegarse una vida de lujo. Porque eso no es así. ¿Cuánta gente gana la lotería? ¿Y cuánta gente la compra apenas tiene para comer creyéndose que le va a tocar? O sea, se van a empobrecer miles, millones de personas para que una lo consiga todo, ¿no? Eso no es lógico. La gente vive en ese sueño en que un día yo, mirando ese aparador, voy a poderme comprar ese modelito que me cuesta 3.000 euros. Y en ese sueño, ¿no?, en esa vida onírica, después de trabajar muchas horas para apenas poder comer, a la población se le engaña, ¿no?, creyéndose que algún día tendrá acceso a esos materiales de lujo. Al final muere, y la mayoría de personas pues ni le ha tocado la lotería ni han llegado a ganar 5.000 euros al mes como algunos grandes políticos. Pues en esa farsa es en la que nos meten los medios en Occidente y nosotros los utilizamos pues de otra forma. Por eso no tenemos una intranet. En este caso tenemos una intranet, no tenemos un internet directo, porque no queremos que ese tipo de propaganda que afecta directamente a los sentimientos, a los instintos más básicos del ser humano, coman el cerebro, el corazón de nuestros jóvenes. Así que usamos una intranet donde les proporcionamos información cultural, científica, etcétera, también de entretenimiento de forma sana. Porque precisamente otra de las acusaciones y eso, qué furaco, qué hueco tiene la disidencia. Quiero decir con esto, por ejemplo, Alejandro, que si usted si nosotros viviéramos en Corea, podríamos dar charlas explicando las bondades del capitalismo. Habría que decir, esa libertad que tiene usted para venir a una charla por todo el mundo, si eso podría hacerse en Corea, y un poco las acusaciones que supongo que escuchará habitualmente. Bueno, libertad ninguna, porque, por ejemplo, incluso esta charla se ha intentado anunciar en medios de comunicación españoles, pero no le han dado la cobertura que le darían a cualquier otra charla, por ejemplo, sobre capitalismo. Obviamente eso no existe. O sea, aparentemente
Se intenta dar un clima de libertad e igualdad, pero eso no es así, ¿eh? Como decimos, yo mismo he perdido varios puestos de trabajo en España por el hecho de tener mi ideología. Invito a cualquier español que se presente a un puesto de trabajo en cualquier empresa privada, como es la mayoría, y en su currículum ponga que él es comunista o es representante sindical. Vamos a ver quién da trabajo a ese señor, si se supone que hay una igualdad. Entonces eso es totalmente falso, no existe esa igualdad. Existe una posibilidad de que a ti te alimenten como un esclavo y que puedas pagar la hipoteca si entras dentro, si pasas por el aro del sistema. En el momento en que te salgas, en el momento en que pongas dudas la posición de los grandes empresarios y las grandes fortunas, tú te conviertes en un paria en esta sociedad. Y no te da trabajo absolutamente nadie. Para que te den trabajo, para que probablemente todos los chavales y mucha gente que va a venir a esta reunión pueda comer, tiene que aguantarse y guardarse el hecho de que esté militando a lo mejor en un partido comunista o de que sea representante de los trabajadores, porque lo último que quieren es dar trabajo a una persona que le pueda dar problemas al empresario. Le interesa un perro dócil. Entonces, esa es la realidad del sistema, ¿eh? Lógicamente, yo vengo aquí invitado por unas personas, muchas de ellas, en muchos casos suelo ir, no solo a organizaciones de este tipo, me llevan de universidades, políticas principalmente, filosofía. Así como yo hablo de la realidad de Corea del Norte, que yo no hablo de un partido que me presenta a las elecciones en España, en absoluto, estoy hablando de la realidad de un sistema y de cuál es nuestro sistema. Cualquier persona puede venir a Corea y hablar de las bondades de España, ¿no? y del salario en España, y del índice de desempleo, la drogadicción o los problemas con la yihad o con otros tipos de terrorismo en el país. Por supuesto, que venga y que hable, está invitado, no tenemos problemas. Ahora, eso sí, tiene que ser algo interesante, ¿no? Que la inviten, pero no tenemos ningún inconveniente, y de hecho tenemos a personas recientemente por ejemplo, a nivel empresarial, de varias empresas internacionales que vienen a dar clases pues sobre marketing, networking, etcétera, y de otros tipos que, aunque nosotros no lo apliquemos dentro del país, mucha gente sí le interesa. En el caso, por ejemplo, de unos coreanos que tienen establecido una empresa en China y desde allí pues pueden vender cosas al resto del mundo, ¿no? Porque no, nuestro gobierno, una de las fuentes de divisa es abrimos empresa en el exterior para obtener divisa, que es lo que nos permite importar aquello que el país no produce. O sea que siempre vamos a buscar algo positivo, pero no hay ningún problema, de hecho, en que vengan. Ahora tendrán bastantes complicaciones, más que yo probablemente, para defender una realidad como la de España, comparada con Corea del Norte. Ya para rematar y dándoles más fuentes, gracias Alejandro por atender al Deriques de Asturias Televisión. Se dieron muchos los temas que podríamos tratar, pero ya en un minutín para rematar, en las últimas semanas hay una pequeña engarradilla con algunos medios de comunicación españoles que fueron a Corea a hacer reportajes, y que hay de ellas acusaciones a través de las nuevas redes sociales de manipulación, de que no los dejaron grabar. Bueno, insistimos en lo mismo, hay esa posibilidad, pues, si Deriques de Asturias quisiera ir a Corea a grabar un reportaje y conocer la libertad, no tendríamos la libertad de grabar lo que quisiéramos. En origen, cuando vienen medios de comunicación, tienen un itinerario, sobre todo durante la primera visita, porque no sabemos cuál va a ser la reacción final. Por desgracia, yo trato regularmente con todos los medios internacionales, desde los de más gran tirada como CNN, Al Jazeera, Russia Today, que van por satélite y llegan a millones de personas, hasta pequeños medios. Y el problema es que aparentemente todo el mundo parece o intenta comportarse como un periodista casi profesional, pero cuando regresan tienen dos problemas. Si quieren contar la verdad, normalmente a sus jefes o sus superiores no se lo van a permitir, porque eso echaría abajo las bondades del sistema capitalista o mostraría la realidad del sistema socialista. Y en otras ocasiones los medios que vienen con una intención determinada de crear sensacionalismo. O sea, por desgracia, el periodismo hoy en día casi no existe, es básicamente un negocio. Y antes de que un medio de comunicación visite Corea, en este caso, planea bien los números para ver cuánto beneficio va a llevarse. Ese beneficio se genera a través del sensacionalismo. Si no existe sensacionalismo, se crea básicamente una historia de vampiros. Estamos tan acostumbrados a que eso se produzca que nuestro gobierno limita mucho esa entrada. Por eso, en una primera visita, sobre todo en una primera, va a haber más restricciones, pero cuando la persona o el medio demuestra que son realmente imparciales o que son realmente serios, por ejemplo lo ha hecho ahora recientemente Al Jazeera y la periodista argentina Teresa Bo, con la que he llevado a Pyongyang, pues lógicamente somos los primeros en abrirle más puertas y mucho más acceso al país. Así que las personas que normalmente se quejan de eso es porque son personas precisamente que no han hecho su trabajo. Han venido a desinformar, han venido a manipular y lógicamente no nos interesa que vuelvan de nuevo al país. Pues queremos agradecer que atendiera al Deriques de Asturias y conocer un poco la realidad de Corea, y préstanos que esté en Asturias y cuente también lo que hay otras realidades, porque como decimos, la persona informada y él la que puede decir posteriormente. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros, igualmente.